Estamos en el día número 33 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración y el tema en el cual estamos tratando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, en la intimidad y en la comunión con Dios. En el día de hoy el tema que vamos a tratar es sobre la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a basar el estudio de ese día en algunos versículos del Salmo 119 y el primer que vamos a leer es el versículo número 105 de ese salmo que dice: Lâmpada para mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, cuando lo observamos, es una especie de poesía de la literatura hebrea y fue escrito bajo la inspiración de Dios, resaltando así la importancia y la bendición de la palabra. Es un verdadero monumento poético que exalta y certifica el poder que la palabra de Dios tiene. Es el capítulo más largo de la Biblia que nosotros podemos conocer y ubicar. Fue escrito en un modelo de acróstico utilizando el abecedario hebreo como base. Cada grupo de 8 versículos trae una letra del alfabeto hebreo y empieza con esa letra que le corresponde. El Salmo presenta un concepto de que la palabra de Dios tiene todo lo que el ser humano necesita saber para tener una vida en conformidad a la voluntad de Dios. En todo el Salmo, excepto en el versículo 90, 122 y 132, el autor utiliza de sinónimos diferentes en referencia a la palabra de Dios. Él la llama de ley del Señor, caminos, mandamientos, preceptos, juicios, decretos, palabras, testimonhos, veredas y estatutos. El Salmo también contiene peticiones, alabanzas, decisiones, promesas y gratitud referentes a la palabra de Dios. Yo quiero entonces observar algunos de esos elementos de ese salmo que nos van a ayudar a tener el tiempo a sola con Dios o el tiempo de comunión con Dios. El primer elemento está en el Salmo, en el versículo 47, en donde el salmista expresa la importancia y el deseo de tener un tiempo a solas con Dios. Si usted ubica conmigo, el Salmo número 47 dice así la palabra del Señor: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Si también usted observa el versículo número 147 y 148, usted va a ver el deseo del salmista de tener ese tiempo a solas con Dios. Y dice así la palabra de Dios en el Salmo 119, versículos 147 y 148. Me anticiparé al alba y clamaré, esperaré en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a, a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Entonces podemos observar el salmista manifestando su tiempo a solas con Dios y su tiempo de comunión en el estudio de la palabra de Dios. Por eso, el primer elemento que podemos destacar de ese salmo es la importancia de apartar un tiempo dentro del día para meditar y pensar en la palabra de Dios. El tiempo a solas con Dios, aparte de ser un tiempo de oración, es un tiempo también de comunión y de intimidad con Dios. Debe ser seguido de el amor y el gozo que se debe tener por la palabra de Dios. En ese tiempo debe entonces dedicar, así como el salmista que decía que sacaba de su día por la mañana y por el fin también de la noche para adorar y aprender más del Señor. La segunda verdad que podemos aprender de ese salmo es en respecto a la obediencia. El versículo número 4 nos enseña sobre la importancia de obedecer a esa palabra de Dios. Por eso dice lo siguiente, el versículo número 4: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ciertamente el salmista está haciendo referencia a la obediencia a la palabra de Dios. Dios desea que a partir del momento que conozcamos su palabra, la obedezamos en todas las cosas. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, el versículo 21, aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es lo que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. La tercera verdad que podemos aprender de ese salmo, aparte de tener el tiempo a solas con Dios y el tiempo de obediencia, es tener un corazón íntegro y un camino irreprensible delante del Señor.
El versículo primero dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, los perfectos son los que andan en la ley de Jehová. El versículo 7 también dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Podemos entender que el siervo del Señor debe tener como marca de su vida la integridad y no la irresponsabilidad. Debe ser alguien irreprensible en sus caminos, lo que significa alguien que nadie tiene el porqué de acusarlo. En la meditación y estudio de la palabra de Dios adquirimos carácter, integridad y honestidad. La cuarta verdad que podemos aprender de ese salmo es la importancia de la santidad. El versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. Entonces la palabra de Dios, aparte de nos traer el tiempo a solas con Dios, la obediencia, la integridad y reprensión, nos produce también santidad. Dice entonces el Salmo en el versículo 9 que el guardar la palabra de Dios traerá una limpieza en la vida, o sea, la santidad. El versículo 11 también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es una especie de antídoto contra el pecado. Ella nos ayuda a entender la santidad de Dios y nuestra necesidad de purificación y protección para no caer en el pecado. El quinto beneficio, la quinta verdad que aprendemos de ese salmo en respecto a la palabra de Dios es sobre el sufrimiento. El versículo número 71, el salmista expresa que la palabra de Dios le había ayudado en el momento de sufrimiento. Dice así, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios usa situaciones difíciles en nuestras vidas para que podamos buscar su palabra, entender de él y aprender de él. El sufrimiento entonces se torna un instrumento de Dios para hacer el carácter de Cristo en nosotros. Podemos observar que esos son solamente algunos aspectos de la palabra de Dios enseñados en el Salmo número 119. Estamos viviendo días difíciles de sufrimiento, de angustias, pero todo eso el Señor está usando para que podamos madurar nuestra fe y crecer más en el conocimiento y la gracia de Él. Hay también varias otras verdades que podemos observar y aprender en el estudio diario de la palabra de Dios. Es una bendición tener entonces acceso a ese salmo de la palabra de Dios. Hay muchas verdades, enseñanzas y demostraciones del poder de Dios y por eso debemos día en día buscar conocer más y profundizar más nuestra experiencia con su palabra. Ora al Señor diciendo a Él que usted desea amarlo más y conocerlo más a través de su palabra. Hable con Dios a través de las bendiciones del estudio de su palabra. También dígale al Señor que usted quiere asumir un compromiso con Él de obedecer en todo lo que Él dice en su palabra. Mi oración y deseo es que Dios te bendiga.